Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos como todos los miércoles en esta reunión, en este tiempo de estudio bíblico. Ya en Navidad, o estamos en diciembre más bien, acercándose el día de la celebración del nacimiento del Señor Jesús. Como lo aclaré el miércoles pasado, nosotros no celebramos el día, sino el nacimiento. Y que tenemos muy claro que la fecha no es esa, pero los cristianos, si alguien debe celebrar la Navidad son los cristianos. ¿Por qué razón? Pues porque Cristo nació para el mundo, pero nació en el corazón de cada uno de nosotros. Y a veces en eso los inconversos o los impíos, de una manera equivocada, nos dan a nosotros una gran lección. Así que, bienvenidos esta noche a esta reunión. Vamos a compartir hoy la palabra de Dios. La semana pasada empecé hablando de los personajes que Dios usó en el proceso del nacimiento del Señor Jesucristo. Y inicié hablando acerca de la Virgen María, cómo Dios la había usado como un instrumento de servicio para que su vientre fuera usado para el nacimiento o la encarnación del Señor Jesucristo, cumpliéndose lo de la profecía ya desde el capítulo 3 del libro del Génesis, en el versículo 15, donde aparece por primera vez la idea o el pensamiento de la redención después de que el hombre pecó en el huerto del Edén. Esta noche voy a hablar acerca de los ángeles. Vamos a hablar acerca de los ángeles. Así que voy a invitarlos a que oren conmigo y veamos cuál fue el papel o qué relación tuvieron los ángeles en este proceso del nacimiento del Señor Jesucristo. Son 4 cosas puntuales y seguramente más cortas que los otros miércoles, pero vamos por lo menos a percibir la importancia que tuvieron los ángeles en el nacimiento del Señor Jesús. ¿Quiere orar conmigo? Diga conmigo: Padre nuestro, gracias te damos por esta noche, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias por la Iglesia Misionera al Sol y por los que participan en esta grabación. Señor, permite que tu palabra nos bendiga, nos exhorte si es necesario. Toma el control de nuestra vida y háblanos esta noche. Lo rogamos por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, entremos en materia. Como dije, la semana pasada empecé hablando de los personajes que tienen que ver con el nacimiento del Señor Jesús. Y empezamos por el recipiente, la persona que Dios utilizó para que prestara o sirviera de madre o de mamá del Señor Jesús, o que prestara su vientre para el nacimiento del Señor Jesús. Acuérdense en la declaración del ángel cuando le dice que el santo ser que nacerá será engendrado por el Espíritu Santo. Eso está claro para nosotros. Y hablamos acerca de la Virgen María, cómo ella permite en ese servicio a Dios, y le dice claramente, le dice al ángel en esa declaración extraordinaria: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso fue muy importante. Y compartimos algunas cosas que luego seguramente yo voy a mencionar. Esta noche voy a hablar acerca de los ángeles, acerca del papel de los ángeles en este proceso del nacimiento. Y vamos a mirar San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 14. ¿Lo tienen ahí? Aquí hay una relación entre los ángeles y los pastores. Dice la palabra del 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Es decir, que el ángel no estaba solo. Que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si tuviéramos que hacer referencias
y seguramente de eso es que voy a hablar. Observamos aquí en este proceso del nacimiento del Señor que los ángeles aparecen a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, que era el precursor del desarrollo del ministerio del Señor Jesús. Era el que preparaba el camino, ya lo vamos a ver. Luego observamos cómo aparece a la Virgen María para hablarle de lo favorecida que había sido por ser el instrumento escogido por Dios para que el santo ser naciera. Tercero, la aparición que los ángeles también hacen a José, acuérdense, porque él tenía miedo y iba a salir corriendo. Y número 4, lo que acabamos de leer cuando aparecen a los pastores. Bien, vamos a hablar un poco de los ángeles. No es el tema central explicar quiénes, dónde aparecen, etc. Seguramente será materia de otra enseñanza, pero vamos a tocar porque es importante que sepamos quiénes son. Los ángeles son seres espirituales. Eso es lo primero. Son seres espirituales creados por Dios. Creados por Dios. Tienen varias funciones. Una función es ser mensajeros de Dios. Los vamos a encontrar llevando mensajes de Dios a los pueblos, a las naciones, a los profetas, a los pastores mismos, lo acabamos de leer. Segundo, los ángeles son portadores de buenas nuevas. Lo vamos a ver en estos pasajes, portadores de buenas nuevas. Y número 3, son ejecutores de los juicios de Dios. Esa es la tercera cosa, son ejecutores de los juicios de Dios, también lo vamos a ver acá. Entonces, importante esto. Dijimos entonces que son seres espirituales creados por Dios, que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso es importante. A mí alguna vez alguien me preguntó, pastor, ¿cuál es el papel de los ángeles después de la partida del Señor Jesucristo? Y aquí está la respuesta, y Angie tiene los versículos exactos, tiene los versículos que vamos a leer, pero tengan claro que ellos son espíritus ministradores, enviados por Dios para servirnos a nosotros, a los que somos herederos de la salvación. Vamos a leerlo y luego les voy a tratar de explicar algunas cosas. Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces yo le hago una pregunta. ¿Usted es heredero de la salvación o no? Claro que sí, claro. Entonces, ¿qué son los ángeles? Sino servidores nuestros, servidores de Dios, puestos a nuestra disposición, porque eso dice el texto, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso es muy importante. Es la razón por la cual en muchas ocasiones apelamos a los ángeles de Dios pidiendo ayuda. Y ustedes pueden observar desde el Génesis y en todo el recorrido de la Biblia, muchas ocasiones en que los ángeles aparecieron. Aparecieron para ayudar, para socorrer, para apoyar y para proteger a hombres que estaban relacionados con Dios. A ver, me acuerdo algo. ¿Se acuerdan cuando Sodoma y Gomorra? Los mensajeros que fueron enviados y que tomaron a Lot y lo entraron y que durmieron en aquella casa. ¿Recuerdan bien eso? Pues léalo, aparece por allá en el libro del Génesis. ¿Se acuerdan también en el capítulo 10 del libro de Daniel? Cuando se oye esta expresión, Daniel muy amado, desde que empezaste a orar, a pedir a Dios, tu oración fue oída, pero dice, pero el príncipe de Persia se atravesó en mi camino y he venido yo, y habla el ángel Gabriel para ayudarte. Ahí está, capítulo 10, ustedes pueden leer también sobre eso. Podemos observar también una cosa muy interesante, que cuando se habla después de los 40 días de ayuno del Señor Jesús, recuerden ustedes que cuando el Espíritu le lleva al pináculo del templo y después que el Señor tiene esa batalla con Satanás, dice al momento que al terminar esto, venían ángeles y servían al Señor.
Eso es muy importante. Y debo decirles también que en muchas experiencias personales, a título personal, hemos tenido la ocasión de solicitar ángeles al Señor, pedir ángeles del cielo que vengan en nuestra ayuda. Y Dios ha enviado ángeles que son seres espirituales que han venido a nuestra ayuda, de tal manera que hemos visto cosas sobrenaturales que no tienen explicación humana. Es decir, en la perspectiva humana, en el pensamiento humano, uno no las puede explicar. Yo no puedo explicar, por ejemplo, que algún día viniera en un carro manejando, saliendo de Ibagué, en una lluvia tremenda. Yo venía muy rápido, la verdad me equivoqué, venía muy rápido, venía a 100, 120 kilómetros, saliendo de Ibagué por el frente de la Casa de la Moneda. Todavía no habían construido esa doble entrada. Cuando pisé el freno del carro porque un carro se me vino de frente, yo simplemente cerré los ojos, tomé el volante y dije, Señor, en tus manos estamos. Y el carro, no sé qué pasó, pero cayó adelante de la carretera y no hubo ningún roce con el bus ni nada. Recuerdo que un amigo entrañable, el hermano Aníbal Muñoz, venía conmigo y él muchos kilómetros después, él no habló nada en el momento, muchos kilómetros, casi entrando a Bogotá, me preguntó, Pastor, ¿usted se dio cuenta de lo que pasó? Para mí fue una obra extraordinaria de un ángel del Señor que vino para ayudarnos, para guardarnos en ese preciso momento. Es decir, como dije la semana pasada, habrían muchas cosas que contar de cómo Dios ha orado espectacularmente. Un poco para explicarles que los ángeles de Dios, porque son servidores de Dios, están puestos, si nosotros pedimos, a nuestra disposición, en tanto que la epístola a los Hebreos dice que son ayudadores, si pudiéramos usar esa palabra, o ministradores, servidores, porque la palabra ministro significa servidor. Entonces dice, servidores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta, porque además, por muchas ocasiones que hemos enseñado sobre esto, hemos hablado del poder del nombre de Jesús, del poder de la sangre de Cristo, porque cualquier cosa que hagamos en el nombre de Jesús, en eso hay poder. La cobertura de la sangre de Cristo es demasiado importante. La declaración de la palabra de Dios es demasiado importante. Pero también hay aquí un instrumento dado por Dios en favor de nosotros, sus hijos, que son los ángeles que vienen y están listos para ayudarnos. Ahora, debo decir algo más. Tengo otro versículo por ahí, el Salmo 34:9. Libro de los Salmos, el Salmo número 34, versículo, 34:7. 34:7. Vamos a escuchar a Angie, ella nos lo va a leer. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oigan eso. Ya solamente les estoy dando una muestra de cómo el texto literalmente dice que el ángel de Jehová está acampando, están a nuestro alrededor, para defendernos. Así que esa sensación de soledad que a veces usted siente y de vacío que usted siente es falsa. Es falsa porque lógicamente el texto está diciendo que estos ángeles están a nuestro servicio y para protegernos. Ahora, hay un texto que quiero leerles, que siempre me pareció muy interesante cuando leí el libro de Job. Porque es que en el capítulo 38, déjenme, yo voy a leer ese, yo se lo doy a Angie, pero lo voy a leer yo. En el libro de Job, capítulo 38, del versículo 4 hasta el versículo 7, quiero que tengan en cuenta esto. Cuando el Señor habla con Job para convencerlo de su ignorancia, porque Job de alguna manera quiso controvertir con Dios. Entonces el capítulo 38, si usted es cuidadoso y tiene su Biblia a la mano, o anota el texto y ahora que terminemos lo va a leer. Job 38. Miren lo que dice. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios hablándole a Job. Ahora ciñe, varón, tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás.
Mire lo que Dios le pregunta a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? O escuche, ¿o quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Sabe quién está hablando? Está hablando de los ángeles. Está hablando de los ángeles que en el momento de la creación disfrutaban, maravillados, alababan a Dios, sorprendidos de ver sus portentosas obras. Mire lo que dice. ¿Sobre qué están fundadas sus basas o quién puso su piedra angular? Versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los ángeles. Desde ahí venimos hablando acerca de esto. Entonces, debo decir además que los ángeles son seres inteligentes. Son seres inteligentes. Un poco superior a los hombres. Hebreos capítulo 2, versículo 7, la Biblia lo declara. Dice que los ángeles son seres inteligentes, un poco superior a los hombres. Angie también tiene esa lectura. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Escuche eso, está hablando de los ángeles en la relación con los hombres. Los ángeles un poco superior a los hombres. Ahí está hablando la escritura. Entonces los ángeles realmente son seres inteligentes, usados por Dios. Por eso en muchas ocasiones cuando yo hablo del ministerio de la predicación, yo le digo a la gente, o cuando estoy enseñando homilética o alguna materia del Instituto Bíblico, nosotros tenemos un gran privilegio. El privilegio que Dios no le dio a los ángeles, siendo superiores un poco a nosotros, nos lo dio a nosotros, a los hombres. Por eso el honor que significa llevar la palabra, cuando usted enseña, cuando usted predica, cuando usted comparte la palabra con alguien, usted está cumpliendo una función que Dios le dio a usted, a mí, no se la dio a los ángeles. Dios hubiera podido decir, o el Señor Jesucristo hubiera podido decir claramente a los ángeles, id por todo el mundo y predicar este evangelio. No lo hizo a los ángeles. Nos encomendó esa tarea específica a nosotros. Y el salmista muchos años atrás, en el Salmo 8, habla también acerca de esto. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Oh, qué tremendo eso. Eso es demasiado importante. Y como les dije, no voy a usar todo el tiempo esta noche para hablar acerca de los ángeles porque es un tema aparte. Solamente que quería darles a ustedes un esbozo de lo que son y un poco de su función y cuál es su papel, para que veamos en estos 4 pasajes que vamos a leer. Este culto para nosotros se llama la Biblia y solo la Biblia. Es la razón por la cual leemos tanto, pero tanto la Biblia. La pregunta sería, pastor, entonces, ¿qué relación tuvieron los ángeles con el nacimiento del Señor Jesucristo? Y voy a empezar leyéndoles San Lucas, capítulo 1, del versículo 5 en adelante. ¿Por qué es importante este pasaje? Porque en ese capítulo 1, nosotros observamos que lo primero que aparece es el anuncio del nacimiento de San Juan. ¿De cuál Juan? De Juan el Bautista. Acuérdense que la Biblia más adelante dice que Juan el Bautista fue el precursor del ministerio, fue el que abrió. Y los ángeles tuvieron que ver tremendo en esto. ¿Quieren leer conmigo allá? San Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice, hubo en días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Dice, y se le apareció, ¿quién? A Zacarías, un ángel. Dice versículo 11, ustedes lo tienen ahí. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar, escuche, que al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era el papel de Juan el Bautista y por eso era tan importante. Y fue demasiado importante la aparición del ángel para anunciar el nacimiento de Zacarías, padre de Juan el Bautista, el nacimiento de este hombre. Pero hay algunas cosas aquí que me parecen a mí muy interesantes. Me parece muy interesante que Zacarías, siendo un sacerdote, cuando el ángel se le aparece, tuvo ¿qué? Miedo. Y van a hacer frecuentes estas expresiones. Cada que había la aparición de un ángel, en el caso de María, acuérdense que María tuvo temor. Se turbó, dice la Biblia. Se confundió. Y el ángel le dice, no temas. Y es exactamente lo que pasa aquí con Zacarías en el anuncio de San Juan el Bautista. El ángel le dice, no temas. Es decir, yo percibo que los ángeles del Señor también están puestos para arrancar el temor, para motivar, para inspirar a todos aquellos que sirven a Dios. Y eso es muy importante. Y déjenme, si usted lo va a llamar especular, déjenme especular un poco. Pero yo he utilizado momentos en que he dicho, Señor, envía ángeles en mi ayuda. Envía ángeles, Señor, que operen por nosotros, que nos fortalezcan. El tema de los ángeles es importante en tanto que cada vez que los encuentro, cuando no los encuentro ejecutando los juicios del Señor, los encuentro dando buenas nuevas, y cuando no es ejecutando los juicios de Dios o dando buenas nuevas, los encuentro inspirando. Y este es el caso, arrancando el temor. El texto dice que, ¿por cuántos años llevaba Zacarías orando por un hijo? Por muchos años. Dice el texto que acabamos de leer que era anciano y su esposa también eran ancianos. Y cuando él observa a ese ángel y se llena de temor, él también se llena de dudas. Porque le pregunta, ¿y cómo sabré yo que esto es verdad? Entonces yo descubro que aquí el ángel o los ángeles aquí tienen un papel importante. Declararle a Zacarías que sus oraciones no habían sido en vano. Que su oración había sido escuchada por Dios cuando él le pedía un hijo juntamente con su esposa, pero que no era en el tiempo de él, sino en el tiempo de Dios. Y esto puede ayudarnos esta noche a todos. Esto puede ayudarnos esta noche porque ¿cuántos de nosotros no hemos venido pidiendo algo al Señor y creemos que Dios ha olvidado o que nuestras oraciones cayeron en el piso, cayeron en la tierra y que nadie nos ha escuchado? Y el ángel le dice, tu oración fue oída. Ah, eso me encanta a mí. Dice el versículo 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan.
Acuérdense que esta misma palabra, tu oración fue oída. La encontramos en el libro de Daniel en el capítulo 10. Cuando se le dice a Daniel, hijo muy amado o muy amado, desde que iniciaste a orar, tu oración fue oída. Pero Satanás, el príncipe de Persia, se atravesó para que tú no tuvieras una respuesta. Hay respuestas que están listas, que han salido de la boca de Dios, pero que Satanás se interpone. Y nosotros no podemos perder la esperanza, ni la confianza, ni la seguridad. ¿Qué hubiera sido de mi mamá que se convirtió a Cristo primero que mi papá? Mi mamá por un año consecutivo oró y soportó hasta que mi papá llegó al Señor. ¿Qué hubiera sido de muchas personas que pidieron a Dios sanidad o provisión económica y pasaron años y años hasta que llegó el momento en que Dios cumplió, respondió a esa oración? Por eso usted no puede cansarse. Este hombre, dice la Biblia, que era anciano. Dice, y ambos eran ya de edad avanzada. Pero su oración había sido escuchada. Y yo quiero animarle esta noche. Es primera lección que me da a mí este texto en la aparición del ángel a Zacarías con respecto a Juan el Bautista. Es que nuestras oraciones no caen, no van por tierra. Nuestras oraciones son oídas por Dios, pero tendrán una respuesta apropiada en el tiempo de Dios y no en el tiempo de nuestro. Porque ese es nuestro gran problema. Ya siendo tan ancianos Zacarías y Elizabeth, tuvieron un hijo, Juan el Bautista, y sucedió como les dije con la Virgen María. Estaban pidiendo un hijo, y miren, Dios les dio el precursor del advenimiento del Señor Jesucristo a su ministerio, Juan el Bautista. Ahora, a mí me va a llamar mucho la atención porque el ángel le dice a Zacarías lo que Dios hará. Le dice, tu mujer tendrá un hijo. Los ángeles siempre vienen para anunciarnos, son mensajeros de Dios que vienen para decirnos cosas. Pero en el versículo 18 del capítulo 1 de San Lucas, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré yo esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y entonces mire lo que responde el ángel. El ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Oigan esto. Y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y mire, y ahora como no creíste lo que yo estoy diciendo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Cuando tú no crees, cuando oras y no crees, o no entiendes que el tiempo es de Dios y el tiempo no es tuyo sino el de Dios, te sucederán seguramente cosas como Zacarías. Para poder confirmarlo, tuvo que estar mudo durante todo el tiempo hasta que nació Juan el Bautista. Dice el texto que y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Yo creo que es mejor creerle a Dios. Yo creo que es mejor creer que nuestras oraciones son oídas por el Señor y que Él las cumplirá en su tiempo. Una tremenda lección para nuestra vida diaria. Seguramente este año no ha sido el año de tu victoria, ni de tu progreso, ni de tu avance. Pero le has pedido a Dios con anterioridad. Pero seguramente Dios ha permitido que termine este año. Y el año entrante tendrás la respuesta que habías venido pidiendo por tanto tiempo atrás. Porque Dios es experto en hacer cosas cuando nadie espera y cuando nadie cree. Aquí, entonces, el primer ángel que aparece es el que anuncia el nacimiento de Juan Bautista, el que abriría el camino al Salvador, de acuerdo a lo que dice Lucas, San Lucas, allí mismo en el capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 7, para que cerremos ahí. Escuchen lo que dice. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Hasta ahí, dejémoslo hasta ahí. Y dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Está claro que Juan era el precursor, era el que anunciaba la venida del Señor Jesucristo y estaba determinado. Y el ángel que el Señor envía cumple ese propósito. Segundo, pues no me voy a referir mucho a él, porque este segundo tiene que ver con la aparición que los ángeles o que el ángel hizo a María. Ya ustedes y yo lo estudiamos la semana pasada desde el versículo 26 en adelante. Recuerden que quedamos claro que María toma una decisión de servicio. Entonces el ángel le dice favorecida, es decir, que era privilegiada. La segunda cosa que dijimos es que no estamos solos, porque Dios garantiza su presencia cuando nos llama a su servicio. Aquí también sucede lo mismo que en el caso de Juan. Le anuncia que tendrá un hijo y que ese hijo se llamará Jesús, como le dijo a Zacarías, que el nombre sería Juan. Y la enseñanza de ese capítulo, que es muy importante también, en el caso particular del ángel que aparece a María, además de todo esto, nos da una tremenda enseñanza cuando dice, enseñándonos a nosotros que todo es posible para Dios, que no hay cosas imposibles para Dios y nosotros lo entendemos claramente. Ahí está San Lucas capítulo 1, versículo 37. Angie lo tiene. Porque nada hay imposible para Dios. Tremenda segunda lección que nos da. Si el primero nos dice que nuestra oración fue oída, el segundo ángel está también enseñándonos aquí en el caso de María que no hay nada imposible para Dios. Y es que los ángeles lo pueden decir, porque como ya leímos en el libro de Job, ellos estaban en el momento de la creación. Ellos lo han visto con sus servidores todo el tiempo, pues son sus servidores, le han servido siempre. Y recuerden lo que acabamos de leer, en el caso de cómo Gabriel le dice que él ha estado durante el tiempo del Señor. Versículo 19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y no olviden ustedes que Gabriel es uno de los ángeles que se mencionan en la Biblia, porque realmente con nombres propios no se mencionan sino a Gabriel y a Miguel. Y cuando se hace el estudio sobre Gabriel, se cumple lo que estamos diciendo aquí. Gabriel siempre que había una misión especial, era enviado por Dios. Recuerden que este mismo fue el que fue enviado en el momento de Daniel. Dice, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Y mire cómo él, ese día, el hecho de que Zacarías no hubiera creído, entonces también él ejecuta el juicio de Dios por no creer. Entonces, segunda enseñanza que nos da el ángel, nos dan los ángeles aquí en esta relación que tuvieron con el nacimiento de Jesús, es que nada hay imposible para Dios. Número 3, el número 3. San Mateo capítulo 1, vamos a San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1, del versículo 18 hasta el 21. La tercera aparición de los ángeles en este proceso del nacimiento del Señor Jesús. San Mateo capítulo 1, versículo 18 al 21. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Escuchen que está claro. Antes que se juntasen, es decir, antes que tuvieran una relación íntima, sexual, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel, otra vez aparece el ángel. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas
recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué interesante esto también. Porque no solamente era la condición de Zacarías. En el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, no era solamente el instrumento María, el vientre de donde iba a nacer el Señor Jesús. Aquí también era importante una relación que tenía José y María, una relación pura y santa. Y Dios que nunca nos quiere dejar nosotros con dudas, ni con preocupaciones, ni con temores, ni que llenemos nuestro corazón de amargura. Qué bueno es Dios. Envía un ángel. Porque era sorprendente para José saber que no había tenido una relación íntima o sexual con María y cómo que está embarazada. Era un escándalo. En aquel tiempo era un escándalo terrible que ella apareciera embarazada y nadie podía entender que fuera engendrada por el Espíritu Santo. Eso sería una locura. Y el Señor, previendo primero sanar el corazón de José, o que el corazón de José no fuera afectado, y queriendo proteger a María, le envía un ángel. ¿Un ángel para qué? Para que le dé claridad. Un ángel para que le ayude a entender a José que había un propósito de Dios. Y es por eso que el ángel le dice, no temas recibir a María. ¿Qué hace el ángel aquí? Quitar las dudas. ¿Qué hace el ángel aquí? Aclarar. ¿Qué hace el ángel aquí? Darle luz a José. Arrancar ese temor. Por eso le dice, no temas. No tengas miedo. No estás con cualquier mujer. Por el contrario. Es un instrumento de Dios, es un vaso de Dios al cual tú debes acompañar. Y le dice claramente que tendrá un hijo. Y de una vez le dice cómo se iba a llamar. Se llamará Jesús. Pero a mí me llama mucho la atención el que el ángel a José, que no era el padre carnal o natural de Jesús, le da una explicación valiosísima. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el texto dice ahí, la palabra Jesús significa salvador. Y por eso le dice, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es muy interesante. Eso es demasiado interesante. Porque es precisamente a José quien el ángel le aclara las dudas, los temores, las preocupaciones que él tenía. Y le anuncia que en ese acto extraordinario de María haber sido engendrada por el Espíritu Santo había un propósito divino. Y el propósito divino lo marca cuando le dice, se llamará Jesús. De una vez le da el nombre que significa Salvador. Porque él se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es muy interesante. Veámoslo desde aquí. Veámoslo de un hombre con tantas preocupaciones y confundido, que Dios envía un ángel para que le aclare sus dudas y sus temores. Maravilloso Dios. El amor y la misericordia de Dios y la bondad de Dios, al tenernos en cuenta nosotros en medio de nuestras preocupaciones. En muchas ocasiones, yo le he pedido a Dios, Señor, ayúdame, envía ángeles que me aclaren, que me muestren, que me digan qué debo hacer en esta condición. Y yo he sentido, he percibido el mensaje de Dios en el día o en la noche, como si alguien me hablara, y entonces tomo la decisión correcta. Y esta fue la consideración que Dios tuvo con José, porque Dios sabía que José era bueno, porque el texto dice que era un hombre bueno, y Dios no quería que sufriera. Usted no tiene por qué sufrir mientras tenga a Dios. Usted no tiene por qué sufrir mientras sea correcto. Seguramente van a haber momentos de dificultad y de angustia, pero usted tiene a la mano al Señor y el Señor tiene servidores, ángeles, que vendrán para fortalecernos. Los encontramos en la Biblia, muchos ángeles dando fortaleza y fortaleciendo a los hijos de Dios.
Y cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito. Y a José le da el propósito. Le dice, esto está pasando porque Él será el Salvador, Él salvará al pueblo de sus pecados. En lo que estés viviendo, Dios tiene un propósito. Jamás Job, con todas sus luchas y sus adversidades y la miseria que le rodeó y la muerte que lo rodeó, la Biblia dice, y jamás Job atribuyó despropósito alguno a Dios. Al contrario, lo escuchamos diciendo claramente, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo, o se levantará del polvo. Lo encontramos diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo hemos de recibir. Y todos sabemos la recompensa que tuvo Job. No sé cuál sea tu dificultad y tu lucha, pero no hay despropósito en Dios. Con lo que pasa, Dios siempre tiene un propósito, aun cuando aparentemente no nos agrade, no nos guste, porque el dolor no nos gusta, a nadie le gusta el dolor ni el sufrimiento. Pero la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, Dios tiene propósito bueno, incluso con las cosas malas que nos pasan. Y bueno, ya Yasmin, que está con el reloj, me levantó ya la carpeta y me dijo, pastor, acabe ya. Déjenme darles el último. San Lucas capítulo 2, versículo 8. El pasaje que leímos del 8 al 11. La aparición de los ángeles a los pastores. Bueno, ¿y qué sentido tenía que un ángel se le apareciera a los pastores? Es que, ¿qué importancia podían tener los pastores? Pues los pastores eran hombres humildes, eran hombres de campo, que cuidaban sus rebaños. El texto dice que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Dice, y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y vuelve a aparecer la palabra. No teman, no tengan miedo. Dice, no tengan miedo porque yo hoy vengo a asegurarles a ustedes que hay buenas nuevas. Mire, pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Yo veo en este texto también cómo Dios se muestra a los humildes, cómo Dios se muestra a los más pobres. Y vemos en el Evangelio una alusión permanente a los más desfavorecidos, a los más pobres, a los más necesitados. Estos hombres que vigilaban sus ovejas en la noche, en medio del frío de la noche, Dios se muestra a ellos para darles el anuncio también del nacimiento del Salvador, que es Cristo. Dice, doy buenas nuevas, les anuncia que hoy les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Los pastores fueron visitados porque ese ser que había nacido en un pesebre, en la humildad, mostrándonos a nosotros que siendo Dios vino en esa condición, cumpliéndose lo que la Biblia dice más adelante, que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y entonces se vino a nacer, a vivir y a morir entre nosotros, pero que nosotros vimos su gloria, gloria cual del unigénito. Veo aquí un profundo amor de Dios por los humildes, por los necesitados, por los menos favorecidos, una muestra de su humildad. Y ángeles que acompañan esto, porque ellos también en el temor dicen, ¿cómo vamos a hacer esto? Y dice, y esto servirá por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles usados por Dios, como lo hemos visto esta noche, para dar fortaleza y ánimo en tiempo de temor. Para traer mensajeros de buenas nuevas, para ejecutar los juicios de Dios como lo hemos visto en el pasado y como lo vimos aquí momentáneamente en el caso de Zacarías, que quedó mudo por no creer. Y número 4, para instaurar en el Nuevo Testamento, en este tiempo, ahora, el reconocimiento al Señor cuando dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, declarando que la paz verdadera llegaba al mundo,
Porque la verdadera paz es la que da Dios, no la que firman los gobiernos. Y la última cosa que dice a los pastores es: declara la buena voluntad de Dios para salvarnos, para salvar a todos los hombres. Bien, estos 4 asunticos que les mostré tan importantes, en esto fueron importantes los ángeles en el proceso del nacimiento del Señor Jesús. Los bendigo a todos. Gracias por acompañarme. Que Dios los guarde. Nos vemos el próximo miércoles. Hagamos una oración al Señor. Digámosle que nos ayude a entender y a recibir cada mensaje de estos y apropiarlo en nuestra vida para vivir creyendo y confiando que Él tiene todas las herramientas dispuestas para ayudarnos a nosotros a avanzar, a salir adelante. Padre maravilloso, gracias. Gracias te damos por esta noche, por este estudio de tu palabra que ha tenido que ver con los ángeles y su participación en el proceso del nacimiento del Señor Jesús. Gracias por enseñarnos que no hay nada imposible para Dios. Gracias por enseñarnos, Señor, que tú traes a nuestra vida mensajes de paz, de seguridad y de esperanza. Gracias, Dios, porque podemos confiar que las respuestas tuyas llegarán en tu tiempo y no en el nuestro, pero que esas respuestas nos bendecirán el resto de la vida. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias y lo pedimos. Amén. Los bendigo a todos. Dios los guarde. Como dije, nos vemos el domingo. Domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana. Que Dios los bendiga y los guarde a todos.